El mundo que conocemos hoy en día fue gracias a varias personas que decidieron cambiar el mundo y una de ellas es Steve Jobs. Como vieron en el título del video, hoy hablaremos sobre ese personaje, ya que no solamente revolucionó en el mundo de la tecnología, sino que también ayudó en otras áreas, por ejemplo, la música, el cine, los negocios digitales, hasta enfrentar la piratería. Así que hoy hablaremos sobre él. Hace más de 2 años me regalaron ese libro y por fin, después de 2 años y más, por fin lo he terminado. Y me he dado cuenta que es imposible resumir 700 páginas en un minuto. O bueno, puede que sí, pero es difícil poder abarcar toda esa historia en un solo minuto. Así que hoy he decidido compartir y explicar lo más resaltante de su vida y por qué hasta el día de hoy sigue siendo muy recordado. Hola a todos, soy Luz Diana y el día de hoy vamos a hablar sobre el señor Steve Jobs y cómo ha impactado en mi vida. Ok, empecemos. Primero quería empezar por la parte de las ideas. ¿Por qué? Porque son las ideas las que nos ayudan a crear este tipo de cosas que podemos hacer con la vida. Son gracias a nuestras ideas o las ideas que tenemos las que nos ayudan a formar la realidad de nuestra misma existencia. Entonces dije yo, ¿qué ideas tenía Steve Jobs por las cuales él decidió hacer esto? Entonces, vamos a recapitular cómo es que él vino al mundo, cómo es que sucedió esto. Como gran parte de las personas saben, Steve fue una persona adoptada. Fue adoptada, no tuvo mucho dinero, más bien sus padres decidieron ahorrar el dinero necesario para darle una educación de calidad. Cuando estuvo en la universidad, conoció como estos personajes célebres como Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, y juntos construyeron lo que hoy llamamos la empresa de Apple. Ok, hay que recalcar de que Steve era una persona que realmente a las cosas que le tenía curiosidad decidió aprender y decidió confiar demasiado en el proyecto de Apple y decidir salirse de la universidad, cosa que también ayudó a darle claridad con esta idea de que yo construyo la vida que yo quiero, yo confío en este proyecto y yo sé que este puede ayudar a muchas más personas. Hay un punto importante que podemos resaltar de esto. Muchas veces como humanidad nos importa mucho qué es lo que las otras personas dirán sobre nosotros y a veces tomamos decisiones a partir de esta forma de que no. ¿Qué puede impactar esto a las demás personas? ¿Cómo es la decisión que yo voy a tomar? ¿Cómo es que le va a impactar a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, al mundo de mi alrededor? En cambio, creo que Steve nunca tuvo como ese problema. Es como que él le dio igual ese tipo de cosas y realmente eso lo animó a que construyera y trascender en el tiempo. Así que creo que eso es uno de los pilares principales. Confiaba demasiado en lo que él podía hacer y creo que esa confianza también ayudaba a lo que quería mostrar a la humanidad. Otro punto importante que creo que influenció mucho en Apple es en la cultura que él quería mostrar y las personas que lo ayudaron. Él realmente buscaba personas que realmente estuvieran en la rama, estuvieran muy especializados en lo que él buscaba para poder trabajar con ellos, ese tipo de personas. A pesar de que era un inventor, se podría decir, buscaba también tener buenas fuentes de información y que eso también lo ayudara a poder prosperar como empresa. Hay un punto clave en Apple que es cuando lo votan, literalmente lo votan de su propia compañía que él mismo fundó en el año de 1995. Este año es decisivo porque realmente influyó mucho en lo que vendría después para lo que sería el mismo Steve. Steve, hay que reconocerlo, fue una persona que era muy joven para construir algo tan grande y también era muy testaruda y buscaba siempre la de las suyas, que eso es algo que lo reconoce mucho en el libro. Él buscaba bastante exigencia, bastante perfeccionismo y también como era muy joven, al estar al cargo de una compañía, también generaba inseguridades cuando la empresa entró a bolsa de valores. Entonces, fue aquí en esa travesía donde decidió ver qué puede hacer ahora. Pues es como que tú creas tu hijo, este hijo lo creas con mucho amor, con mucho respeto, todo, tú dices, no, no me lo están quitando, y te lo quitan, y ya hago una cosa así. Entonces, creo que en esa travesía también conoce Pixar, crea esta empresa de Next, que al final Apple la compra, y al final, cuando los mismos de Apple se dieron cuenta que esta cosa se estaba yendo por el descontrol, lo vuelven a llamar para que sea el CEO de la compañía. Aquí hay un punto clave, la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura que quería promover Steve era
era algo que destacaba a Apple. Por ejemplo, productos que sean únicos, que sean útiles para las personas, que sean distintivos, diferentes y que sean de gran calidad, que eso era lo que quería proveer. A diferencia de Bill Gates, que hay que mencionarlo aquí también, que tenía la misma similitud de edad que Steve, pero la diferencia era que Bill Gates era una persona que tuvo otro tipo de experiencias, tuvo otro estilo de vida, era una familia americana tradicional, tuvo dinero en este caso, vivió y se educó en internados y él se enfocaba más en las grandes masas, en cómo podía ayudar a que toda la humanidad pueda usar sus productos y que les sean útiles y que sean factibles. Lo que le importaba a la gente de la compañía de Apple era que se pudiera, bueno, que pueda resurgir, que pueda funcionar el negocio, porque el foco no estaba bien distribuido, el foco estaba en ganar más en vez de qué hago para que la gente siga usando mis productos, qué hago para que la gente vea útil mi producto. Y es aquí, después de 5 años después, de 5 años en la que Steve estuvo fuera, fue donde realmente eso lo ayudó, porque realmente creo que él relacionó esta parte de que lo sacaran de su compañía como un fracaso. Mira que tú fundaras algo, sabías que puede ayudar al mundo, pero al final que te voten porque no eres apto para ese puesto, porque la gente tenía como esta parte de que tu actitud no ayudaba, también es una forma que él que reconoció el que, bueno, pues me equivoqué. Y estos 5 años lo ayudaron para volver a Apple con un gran empuje. Ok, ahora, quiero considerar de que sí, la cultura organizacional y la forma en la que piensas te puede ayudar también a qué es lo que buscas como compañía. Por ejemplo, hay una parte importantísima y que también la menciona nuestro queridísimo señor Ram Charan en repensar la ventaja competitiva. La información del usuario es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros damos información adicional, por ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito, nuestros nombres completos, nuestros datos bancarios, que son influenciados mucho por esta parte. Y en aquel entonces, y hasta el día de hoy, los datos, nuestros datos propios, se venden a otras compañías, porque es tú, cuando ves los términos y condiciones, es probable que haya una cláusula que diga, esa información la puedo dar a otro tipo de personas, y sí. Y hay algo que me gustó de Steve, que cuando él creó toda esta parte de los negocios digitales, de la Apple Store, del iTunes, él sabía que no podía caer en esa línea de vender información que sus mismos usuarios estaban confiando en él. Y eso es algo importante, porque la compañía, lo que se muestra al público es lo que está adentro. Y si adentro no se muestra la misma estructura de cultura, cuando estés afuera se va a mostrar lo mismo. Y eso es algo que me gustó mucho de su layout, esta parte de la estructura de los diseños de las tiendas de Apple, que la experiencia buscaba que sea lo más útil, que te funcionara, que te sirviera, si no sabías cómo utilizar algo, ellos te podían ayudar en este tipo de servicios. Ahora, hay varias preguntitas que, bueno, que tengo aquí anotadas, por ejemplo, ¿cómo construyó su confianza? Esta parte de la confianza creo que es clave. Y esto va relacionado mucho con la parte humana del libro. Y creo que esta parte personal, esta parte de tu salud física, esta parte humana, se reconoce mucho en el libro. ¿Por qué? Porque a pesar de que Steve era una persona que se enfocaba mucho en lo que quería, sabía que Apple era como su hijo, sabía que quería dejar este legado a la humanidad y que ese era su propósito y su motivación, ayudar a muchas más personas y que pueda ayudar a futuras generaciones con lo que él creaba, había una parte personal y una parte de salud física muy débil y que hay una cosa, bueno, all-in, en el método all-in, la palabra all-in significa todo importa. Y creo que sí influyó en esto. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante cómo es que su hijo decidió enfocarse en la medicina y enfocarse en el área de la oncología. ¿Por qué? Porque vio a su padre que sufrió un cáncer de páncreas y que le dolió en el alma que ver a su padre sufriendo por eso, que decidió enfocarse en esta área. Aunque no lo creamos, la parte personal choca, impacta en a una persona, y más si lo dejamos de lado, y más si lo ignoramos. ¿Cómo él veía a la competencia? No lo voy a negar, él tenía un tema de ego, porque él siempre decía, los demás, mis productos son mejores que los demás, y yo puedo ser mejores productos que ellos. Sí, en cierta medida suena como que ego, sin embargo, creo que eso también lo ayudó a crear productos de alta calidad, que hasta el día de hoy se reconocen. ¿Por qué? Hay una parte que es el hardware y el software. El hardware es la computadora y el software es lo que hay dentro de la computadora.
Y eso es algo que a la gente le decía en aquellos tiempos, oye, eso no va a funcionar, ¿cómo vas a tener el control de ambas cosas? Porque lo que trabaja Microsoft era distinto. Microsoft trabajaba más el software que el hardware. El hardware lo dejaba para IBM, para Dell, pero él no. Él dijo, no, yo quiero poder darle la mayor calidad a mi producto. Y si para eso necesito tener el control de ambos, pues lo voy a hacer. Y hasta el día de hoy, el ecosistema que muestra Apple es uno de los más fuertes y es uno de los que menciona Ram Charan, que menciona que ahora los ecosistemas son los que influyen más en esta era de la digitalización. Aquí hay un punto clave, Bill Gates y Steve Jobs. ¿Por qué había una cierta rivalidad entre ellos dos? ¿Por qué? Por el mismo hecho que mencioné al inicio, porque tenían culturas e ideas completamente distintas. Y también porque Bill lo menciona, él admiraba mucho esta parte artística de Steve, porque Steve mencionaba de que la ciencia y el arte se podrían juntar y usó la tecnología para crear estos productos que también a nivel visual se vean hermosos. Entonces, hay una parte en la que él dice, Bill dice, yo decidí salirme de Microsoft porque ya había llegado, ya era millonario, había sido exitoso, para enfocarme en otros problemas, en este caso la polio, problemas sanitarios, problemas del mundo que son complicados, que él decidió seguir creando. Y eso es algo que admiro porque esa fue en la etapa en la que ya estaba por el iPad. Ahora, creo que más que todo esto, Steve fue una persona que no solamente es que la historia se queda acá, sino que él quería que guardar un registro de cómo era él, que es también cometió errores, que también fue un ser humano que puede que se haya equivocado en el mundo, pero al igual buscaba esa finalidad, poder ayudar al mundo. Historias como las de él nos recuerdan que a pesar de que nosotros seamos simples mortales aquí en la sociedad y que nos da miedo enfrentar este tipo de cosas, historias como las de Steve nos dicen, oye, es posible hacer un cambio distinto. Y es por eso que he querido reunir algunos de los libros que he leído y que realmente mencionan ya sea a Apple o mencionan parte de las ideas que Steve mencionaba. Por ejemplo, empieza con el porqué de Simon Sinek. Simon Sinek rescata mucho la idea de que hay que reconocer por qué hacemos las cosas, por qué hacemos una compañía y resalta mucho aquí a Walt Disney. Walt Disney quería encontrar un mundo mejor para la humanidad y sabía que con eso podía ayudar a otras causas y hasta el día de hoy se puede ver. La vaca púrpura no menciona mucho a Apple, pero lo que me gusta es que revoluciona las teorías antiguas sobre el marketing, por ejemplo, la investigación de mercados, y eso es lo que resalta Steve Jobs, cómo es que cómo puedo hacer una investigación de mercados para un producto que la gente no sabe que lo necesita. Entonces, aquí es donde viene también el juego infinito de Simon Sinek. Aquí sí, Simon Sinek resalta a Apple, porque Apple reconocía la calidad de sus productos. Apple no necesitaba competir con otras compañías. Por ejemplo, en la era del iPod, competía mucho con Sony, porque Sony era especialista en esta parte de la música. Sin embargo, Sony se enfocaba más en cómo tener más reconocimiento que Apple, cuando en realidad Apple solamente se enfocó en lo que ellos podían hacer, como yo como empresa, puedo hacer algo que ayude a los demás. Mientras que Sony se enfocaba en la competencia. La conclusión a la que puedo llegar es que no hay que enfocarnos en la competencia o quién es más que el otro. Enfócate en lo que tú puedes hacer como uno solo. Enfócate en lo que tú puedes ayudar y cómo puedes aportar a las demás personas. Si seguimos viviendo en esta parte de competir, realmente es como que no vamos a llegar a ningún lado. La competencia o buscar la competencia como último requisito es como que no va por ahí. Confía que en lo que tú estás haciendo realmente va a ayudar, va a servir, va a ser útil y trabaja para que sea útil. Creo que he tratado de tratar de resumir gran parte de lo que es Steve y realmente agradezco mucho este personaje y lo considero como un referente en esta parte de confía que esto puede funcionar, en específico esa frase. Tanto Bill como Steve, ahora que los menciones a los dos, cada uno cambió el mundo a su estilo y a su manera y a lo que ellos sabían, ya las ideas que tenían. Conocer sus historias también nos ayuda a entender un poco más de sus procesos. Y conocer sus historias es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces como humanidad y por el mismo marketing, aquellas personas que cambiaron el mundo es como las tenemos en un pedestal y decimos, ok, esas personas cambiaron el mundo, hay que respetarlas. Sin embargo, creo que para eso existen las biografías, para poder conocer el lado humano de las personas y recordar de que cometemos errores, que
podemos cometer, puede que las cosas no salgan a nuestra manera, sin embargo, que podemos cambiar el mundo y que a pesar de que seamos unos locos, creo que esta locura, si alguien ya nos sigue en el camino, podemos hacer grandes cosas. Así que gracias, Steve Jobs. Por fin logré terminar esta biografía. Por fin pude compartir parte de lo que aprendí de este libro con ustedes y espero esté lo más claro posible para ustedes. Gracias. Si es que llegaron a ver el video hasta acá, muchas gracias. Realmente para mí dejar ir este libro, o bueno, terminar este pendiente es como sacar un peso de mi mochila y decir, ok, vamos a ir leyendo, vamos a seguir aprendiendo, porque no nos podemos quedar con solamente esto. Hay que seguir aprendiendo y seguir dando un paso más hacia la vida que queremos construir. Eso es todo. Soy Luz Diana y nos vemos en el próximo video. Y espero esta vez no sea dentro de un año, porque mi último video lo subí hace un año. Así que sí, muchas gracias por ver. Adiós.